yo creo que hay que bregar un poco por eso. Sí, en última instancia, si las incluyen, habría que ver con qué criterio, porque a veces mejor Exactamente. que no las incluyen. Sí, Depende de quién, ¿no? sí, sí, seguro. Tal cual. Pero es toda una historia. Sí, y bueno, el otro tema es la creación de esta nueva comisión de tecnología que realmente uno no sabe bien para qué lado se va a situar, ¿no? Si va a ser beneficioso o no, porque Claro. realmente no sé en la práctica qué es lo que va a acontecer. Ese es otro tema que no se sabe. No, no sé si los grises son porque son grises o porque a alguna gente le interesa que sean grises. Sí, generalmente eso. Es A un poco muchos les así. interesa que queden como grises, Porque cuando que vos no hablas de salgan ANSES, mucho ya a la sabemos que luz. es un despelote, pero Eh, cuando hablas de ANSAL, la gente no entiende muy bien qué es. sí, sí, seguro. Y bueno, ¿qué va a ser? Es la forma que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, así que no es nuevo para nosotros, ¿no? Sí, yo diría que desde siempre. Desde siempre, sí, tal cual. ¿Ale está conectado? No, todavía no. No, Me parece que no. No, no, no lo no, veo. hasta ahora son 8, 9 conmigo y Bien. estoy esperando que entren Vanessa y Y Marcela Marcela, para Marcela, que Los puedan, coordinadores. sí, para que manejen chat todo y ellos. la charla. Yo ya les empecé a grabar la reunión por si después la quieren tener. Ah, eh, buenísimo. Sí, y listo, después se la paso cuando perfecto. terminen, ustedes cuando terminan, se me va a caer ahí está Vanessa, la voy a admitir Bien, y ya la voy a poner como, bien. Bien. hola Vane, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Hola. Vanessa? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, ¿Qué tal? Hola, José Luis. muy bien. Hola. ¿Cómo estás, Vane, Vanessa? ¿Todo bien? ahí te puse como coanfitriona, así Muy vos bien. manejás lo que necesites, creo que la doctora Aimé también va a estar, Sí, va a estar coordinando conmigo, así que no hay problema. ahora yo la pongo también y ya te puse a grabar todo, después yo les mando seguramente a Alejandro Cormer para que ustedes decidan después lo que hacen con la grabación. Eh, Bien. Perfecto. ahí Vanessa, yo te quería comentar cuando haga el comentario, si puedo Sí, compartir pantalla, tengo 4 o 5 slides, por ahí vienen como un comentario agregado a las charlas, no sé si se puede. sí, mientras sostengamos por ahí un tiempo corto, no hay Sí, problema, sí, lo podemos sí, sí, compartir. son 4 o 5 slides, y bueno, con eso hago un poco un resumen de, del aporte que yo voy a hacer. Perfecto, muy bien, José Luis. si Hola querés, José. si querés probarlo, José Luis, a ver si Bueno, por lo menos una sí, placa, dale, así te quedas sí, tranquilo. ahí voy a ponerlo. Sería acá compartir pantalla, ¿verdad? Sí, abajo. Bien, yo lo voy a abrir acá. Ahí está, ¿Ahí se perfecto. ve? ¿Se Impecable, ve? impecable. Bien, perfecto, Se ve muy perfecto. bien. Bien. Lo cierro Ahora entonces. déjalo de Sí, compartir. exactamente. Espérate que... Vane, después fíjate si te aparecen las admisiones y si por esa podés admitir bien. Me apareció automático Alejandro, no sé si lo admitiste vos directo, Sí, que yo no lo tenía. y Ok. Lipsitz.
Alif sí lo Todavía no admite. lo tengo. Ahí está Esteban. Vale. Marisa. Esteban. Hola. Ahí está. ¿Qué tal, Esteban? Perfecto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Lichit? Muy bien. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar, Esteban. Gracias, Alejandro, un gusto de verte. Gracias. ¿Querés probar la presentación, Esteban? Con gusto. Sí, sí, sí se puede. Sí. Sí, compartinos una placa, por favor, ahora. Espera que comparto la pantalla y ya lo vemos. Se está abriendo. Veo que está lenta. Ahí va a abrir. ¿Están viendo? ¿Sí? Ahora sí, Sí, Esteban. La pongo en pantalla modo completa. presentación. Sí, así. No sé por qué no está compartiendo la pantalla completa. Ahí está. Ahí la están viendo, Ahora sí. ¿no? Sí, Sí, ahora sí. sí. Sí, Perfecto. Sí, sí. Perfecto, listo. Perfecto. Está muy perfecto. bien. Bien, bueno, dejo de compartir. Bien. Te pruebo lo mío, a ver. Te pruebo, Vane. Dale, por favor, Ale, sí. ¿Se ve? Perfecto. ¿Mm? Bárbaro. Muy bien, Alejandro. Vale. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Vanessa. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rubén? ¿Te puedo compartir todo lo mío? Bueno, A ver. Share screen. les recuerdo igual ahora, los panelistas tienen 5 minutos para hacer su aporte y comentarios, así podemos después ¿Se ve irnos bien? directo a las preguntas del chat. Perfecto, Rubén, ahí se ve bien. Gracias. Muy bien. Vane, vos ya pudiste admitir a alguien, perdón, pero no me fijé. No, Ok, cuando aparezca el próximo, ahí vos figurás como coanfitrión. Cuando aparezca el próximo, no me parece, acá, admitir, ahí sí, a Pat, perfecto, listo, ya estás con el ahí mando. está. Perfecto. Buenas noches, Alejandro. Hola, Rubén. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, profe? Nico, ¿estás por ahí?
Nico está por ahí. Si lo llamas a Nico, un segundo. Llamámelo a Nico un segundo. Ah, bueno, si no, no. No, bueno, si están unas cosas, no. Porque me quedó acá trabado esto. Acá estoy en el Zoom. Ya compartí Hola pantalla. Edu, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas noches. Hola. Pues, Vamos viendo. Sí, gracias, José Luis, por participar. Hola. no lo compartas ahora, ¿eh? Salí. De que salgas de de compartir, bueno. Perdón. Que salgas de compartir, nada más. Hoy es temprano, pero estamos de a poco creciendo en número. ¿Quién es el coordinador? ¿Vanessa? Vanessa, Sí, Marcela Carlos y Marcela y Me, que Marcela. falta que se conecte, Marcela. Que falta, sí. Marcela Aimé. Rubén Beletás, no sé si está también. Sí, está. Ahí están todos los. Sí, ya están. Esto quería empezar de cero. Expositores y panelistas están todos. La primera posibilidad, esta no es la primera posibilidad. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo andás, Rubén? Gracias por participar. Igual José Luis Genta también. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. No. Gracias, en serio. Y José Luis, que te veo también ahí. Raco, gracias también por facilitarnos la plataforma, che. ¿Cómo va todo? Hola, Juan. ¿Qué tal? Che, Vane, arrancás vos entonces y le das, y después cualquier cosa, si querés, cierro y hago un agradecimiento en nombre de Afritba, ¿te Sí, parece? dale, perfecto. Te dejo el cierre a vos. Sí, simplemente es agradecer a los participantes y nada más. Sí, perfecto. Para formalizar. Perdón, gracias Edu, no, estaba muteado, por eso no. No, está bien, no, gracias a vos por siempre, no sé, apoyar a la flebología en sí, en general, porque hoy es un tema que tal vez el laboratorio no sé si tenga mucha rédito en todo esto, ¿no? Pero por lo menos siempre estás apoyando un poco a difundir todas las preocupaciones de la flebología en sí. No. No solamente la parte científica, porque Sí, claro. no deja de ser, esto es una idea de Marcelo en realidad, y no deja de ser un tema interesante para toda la flebología. Hay que ponerse de acuerdo con el nombre del doctor Korber. Marcelo, Alejandro, yo la verdad me mareo. Ruso. No, Son yo, los nombres Ruso. artísticos. yo no le puedo decir así. Ruso. Para algunos Marcelo, Doctor para Ruso. otro Alejandro. Habría que preguntarle qué le gusta más. Los Sí. dos, los tres, ya saben.
¿Cuál A es mí el me otro? decían, Ah, ruso. che, Ale, me decían monito, si no decían monito yo no me daba vuelta en la residencia, además no entregaban ni una tijera, ¿o no? Seguro, y yo ruso. Y vos ruso, entonces ya está, ruso y monito. ¿Qué va a hacer? Hola, buenas noches, desde Bahía Blanca. ¿Qué haces? ¿Qué ¿Cómo tal, andás? Guille? Guille. Hola, José Luis, hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Guille? Hola, Guille. Hola, Guillermo. Todo muy bien. Oh, Rubén. ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Y vos cómo estás, Mar del Plata? Horrible. Horrible. Sí, sí. Como en todos lados, ¿eh? Vale, voy a poner a la estamos- doctora Aimé como coanfitrión también, ¿sabes? Perfecto. Hola, José Luis. Paco, ¿cómo estás? Hola, Rubencito, ¿cómo va? Bien. Hola, buenas noches desde Salta. ¿Qué Hola, haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. También acá, horrible. Sí, ¿no? ¿Qué? Sí. Complicados. Y bueno, viste, tanto nos queríamos parecer a Europa que al final nos empezamos Ya a nos superar. parecemos en todo, nos parecemos en todo. ya. Muy bien. Hasta en los colapsos de la parte hospitalaria. Sí, seguro. Igual. Gerson Licky, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, doctor. ¿Cómo está usted? Marcela. Marcela. Hola, Marce. Hoy me comunico con usted telefónicamente después. Gracias. Bueno, yo voy ¿Cómo muteando. va todo? Sí. Doctor Korberg, ¿está por acá? Sí, Ale, ahí ya le avisé a Vanessa y a los demás que ya se está grabando la videoconferencia, después se te va a mandar solamente a vos y vos después con tu gente, con Aflita, decidirán qué hacen con eso. Si correcto. la videoconferencia la quieren editar, ustedes me avisan y me dicen qué quieren cortar, qué quieren sacar, qué quieren poner, si quieren poner Correcto. algún flyer de la asociación o lo que quieran, y eso lo hace el área de diseño para que ustedes tengan Perfecto, muy más prolijo. muy amable. Yo me voy a ir a trabajar en las sombras y dejo a los que más saben, que son Vanessa, la doctora Aimé, que son quienes van a coordinar, y espero que les salga todo muy bien. Hola, Yo buenas voy a estar por acá. Gracias, José. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, José. Chao, José. Chao, Dani. Un gusto verte. Buenas noches a todos. Sí, ¿Cómo también. andan? Hola, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Yo fui el primero que reconocí a Flintback con mi presidencia. Ya sé, es en serio, Daniel. Se agradece. Muy bien. No, ustedes se lo merecen. También, Ustedes elevan el nivel de la flebología. Ahora, Gracias, Bueno. Dani. Hay equipo, como digo yo. ¿Mm? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias, Rubén. Gracias por estar. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Hola, Pablito. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, ¿qué decís? El doctor Canduzo ya es un prócer, es Güemes. Le voy a regalar un poncho con esa barba. Cada vez más barbudo. Está perfecto. Bueno, si lo dice Vanessa está perfecto. Poncho Va al salteño. poncho. Yo no sé qué dice Sofía tiene- cuando le das unos besos. Pero bueno, No, Sofía no quiere. claro. Ya, Típico, ¿viste? es un tema ese. Ujú. Ujú. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, son las 8 en punto, vamos a esperar 2 minutos Y largamos.
Así vamos a alargar puntuales. ¿Vos estás escuchando ahí? Hablando de un prócer hoy el Día del Metalúrgico, conmemorando la muerte de Fray Luis Beltrán. Gran colaborador de San Martín en la campaña del Levante. Sí. Vane, recordá que todos cierren los micrófonos, por favor. Sí. Cuando inicio, lo primero que digo, y Sí. Marce, también te ruego a vos que estés atenta, así los vas silenciando, si podés. Porque vos estás como también para poder hacer, digamos, las admisiones y el cierre de micrófono. Esperamos un poquito más, Vane, ¿te parece? Porque mira, ya hay... Están justo entrando todos, por eso estoy esperando un poquito, pero ahí me doy cuenta, según la actividad acá del ingreso, Por cuando eso. veo que corta un poquito, arrancamos. ¿Qué haces, Luis? Luis Parrota. No me escucha, Luis. No nos vemos en ningún lado, salvo en los Zoom, ¿no? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas Hola. noches. Marcelo. Bueno, ahora voy comenzando, si les parece. El doctor. Norma. Me mandó un mensaje el doctor, ¿viste? ¿Qué dice? Y no sé, acá está. Hola, Eli. Hola, Luisito. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, 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 querido. ¿Mariana? Bien, bien, por suerte bien, por suerte bien. ¿Todo bien o tenés algún problema? No, no, bien, bien, está de alta, por suerte. Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Te comparto, Vane? ¿Qué querés? Ahora arrancamos si querés, ¿te parece? Dale. Bueno. ¿Se ve? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Para que termino de admitir aquí y ahí arrancamos. Ahí está. Bueno, vamos a dar inicio al webinar de AFLIPBA sobre auditoría en la práctica de la flebolinfología. Es un tema innovador y súper actual que verdaderamente tenemos que agradecer al comité científico, especialmente a Alejandro Comber, que fue el de la propuesta, y a la comisión directiva de AFLIPBA por permitir la realización del mismo. La verdad que en lo particular también me parece un tema súper interesante y algo que nos saca un poco de la zona de confort a la mayoría de nosotros. En la práctica diaria tenemos bastante actividad compleja al respecto, así que bueno, ojalá nos puedan mandar los conceptos y las vicisitudes de la futura práctica médica en auditoría, tanto el doctor Marcelo Comber, que va a ser uno de los disertantes, como el doctor Esteban Lifshitz, que también nos acompaña hoy. Vamos a pasar a presentar al doctor Comber Alejandro. Él es médico cirujano, jerarquizado en clínica quirúrgica, con posgrado en flebolinfología, secretario general en la Asociación de Flebología y Linfología de la provincia de Buenos Aires, que es AFLIPBA, nuestra sociedad, docente del posgrado de flebolinfología de la Universidad del Salvador, fílogo en congestión pélvica, especialista en medicina del trabajo, posgrado en auditoría médica y posgrado en gerenciamiento hospitalario, auditor médico actual de facturación y asesor médico experto en ART. Por favor, Alejandro, inicia tu charla, por favor. Agradezco a las autoridades de AFLIPBA, agradezco al comité organizador, al doctor Eduardo Altavista, presidente, al doctor Pablo Canduso, que me han dado esta participación. Cuando nosotros hablamos de auditoría, ¿qué queremos decir con auditoría? Y es la evaluación de la calidad de la atención de la salud utilizada por profesionales médicos para auditar. Se necesitan normas, se necesita garantizar calidad, profesionales e interés por la calidad de salud. Por otra parte, las normas tienen ciertas características en la auditoría. Deben ser escritas, deben ser disponibles, deben ser actualizadas, debe haber un consenso con todos los actores, factible de recursos disponibles, debe ser viable, coherente, según mi profesor, el doctor Miguel Ángel Schiavone, de Asociación Médica Argentina. Cuando nosotros vemos la calidad de atención mundial de 56 economías mundiales, fíjense una cosa que llama bastante la atención. Si hablamos de calidad de atención médica, tenemos países como Australia, Singapur, Hong Kong, Corea, Japón, Israel, Italia, España, que van en primer lugar en cuanto a calidad de atención médica. ¿Qué pasa con nuestro país? Nuestro país está verdaderamente fragmentado por obras sociales prepagas, hospitales municipales, provinciales, nacionales. En esta fragmentación existen tres niveles. En un primer lugar, de cobertura, dado que no toda la población tiene acceso a prestaciones y beneficios de salud similares. Segundo, regulatoria, puesto que las capacidades de rectoría y regulación están repartidas por 24 jurisdicciones y los diversos subsectores. Y territorial, debido a las marcadas diferencias de desarrollo económico entre las diversas regiones de la nación. Cuando nosotros tenemos que ver un poquito el panorama de nuestro sistema de salud, la estructura general podemos decir que entre millones y porcentaje, en general 2 millones de pacientes que tienen una medicina voluntaria o prepaga, que puede ser un 4%, de la seguridad social 28 millones, que sería un 63%, y 14 millones que serían aproximadamente 33% en la parte pública. Pero realmente, ¿cuánto se gasta en el PBI, del PBI en salud? Veamos qué pasa con los países del primer mundo, como Estados Unidos el 14,3%, tienen Noruega con el 8,7%,
Gran Bretaña 7,5, países de la región Brasil 4,0 o Colombia 5,3. ¿Y qué pasa con Argentina? La realidad es que nosotros tenemos del gasto público aproximadamente 2,7 del PBI. Pero no es solamente lo que es el 2,7, sino qué calidad de atención médica nosotros queremos o requerimos. Y en esto se intervienen actores. Los actores son el prestador, pero también está el malo de la película, que siempre nos dicen al auditor. También nosotros tenemos que frente a este paciente, y el prestador, y frente al auditor, está regido por reglamentaciones, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud. El primer problema que tenemos en la especialidad, estimados colegas, que es una especialidad que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es válida como especialidad. Y que la flebolinfología no está dentro del listado. Es decir, sin embargo, nosotros tenemos que colegios médicos y provincias como puede ser Córdoba, Santa Fe, Salta, es decir, y colegios médicos realmente aceptan la especialidad, pero no así el Ministerio de Salud de la Nación. A tal punto que para que esto sea exigido como especialidad es la COFESA. La COFESA sería la Confederación de Ministros de Salud de la Nación, que en este momento está ejercida por el doctor Ginés González García, es el que tiene que dar el sí o el no para que nosotros seamos una especialidad con carácter nacional. Hasta el momento no la tenemos. Muchas veces cuando hacemos una receta nos dicen la receta está mal hecha, doctor, porque la realidad es que nosotros tenemos que entender que nosotros nos basamos en ciertas pautas o normas de Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, que es el CIE-10. ¿Y qué es el CIE-10? Es una clasificación de enfermedades como sistema de categoría de las cuales se le asignan entidades morbosas de acuerdo a ciertos criterios. Tiene un propósito y tiene una utilidad. Propósito, permitir el registro sistemático, análisis, interpretación y comparación de datos de morbilidad y mortalidad. Pero también de utilidad, porque esa palabra, que puede ser erisipela, como pueden en la pantalla, le asignamos un número, un orden, por ejemplo, A46. Pero no es adecuada para integrar a entidades clínicas individuales. En este CIE-10, solamente, mis colegas, existen la erisipela o existe la palabra varices, nada más. Pero en agosto del 2019 tuvimos la suerte que Organización Mundial de la Salud colocó el CIE-11. Y entonces en CIE-11 ya aparece la insuficiencia venosa, ya aparece la palabra linfedema primario, secundario, o por obesidad, o por filariasis. Vale decir, tenemos que en el CIE-11 nos da un panorama mucho mejor al que teníamos. Cuando nosotros, más allá de la especialidad, tenemos que entender que muchas veces nos dicen, esto va por A, ex-APE o SUR. ¿Y qué es SUR? El SUR son aquellas enfermedades de baja incidencia y alto costo. Este sistema está supervisado básicamente por la Superintendencia de Salud desde el 2003, luego se prorrogó hacia el 2006 y luego con nueva resolución en el 2012, como por ejemplo el reemplazo de la válvula aórtica, la ablación por radiofrecuencia por taquicardia paroxística. Mi querido y viejo, digamos, doctor Lacour decía en el Hospital de Clínicas, cuando yo era médico de planta, que la realidad es que nunca las varices o la insuficiencia venosa van a poder ir por SUR, porque las varices realmente no es un problema oncológico, no dan cáncer, más bien para el financiador es un gasto. ¿Qué medimos en las prácticas médicas en flebolinfología? ¿Qué se evalúa? Una calidad intrínseca y una calidad extrínseca. Intrínseca, la ciencia y la técnica. La ciencia, el saber profundo, y la técnica, la aplicación del conocimiento. Y también en la calidad extrínseca, el arte, lo que se realizó en la práctica médica innato a cada uno de nosotros. La relación médico-paciente, la aptitud profesional. Y fundamentalmente algo que ni siquiera en la universidad nos explican, que son los costos. Nomenclador nacional y las prácticas nomentadas. ¿Cómo facturar? ¿Por qué siempre me pagan distinto? ¿Por qué si yo hago una práctica, cuando va a la auditoría de facturación me lo debitan? Porque hay normas y en general no nos gustan las normas. Por ejemplo, si yo hago una safenectomía, que es una misma patología, seguramente del honorario voy a cobrar el 100%. Pero si en esa incisión inguinal que yo hice, además de poder lograr hacer una safenectomía, yo vi un aneurisma de la arteria femoral, yo voy a cobrar de la segunda el 50%.
Pero si a su vez yo hice un tratamiento de venas perforantes, como es de una distinta vía, de la segunda voy a cobrar el 75%. Pero eso es una norma que se redige por el nomenclador nacional. ¿Cuáles son las prácticas nomencladas en nuestra especialidad? La consulta, el ecodoppler venoso y arterial, la safenectomía unio bilateral, un Linton Cocket, una venotomía en un código usado para la introducción de un catéter, una flebografía, pero todo el resto de prácticas no son nomencladas. Es un contrato especial entre el financiador y el prestador. Y entonces cuando existe eso, tengo que entender que yo al financiador, o a la obra social, o al prepago, le tengo que dar, o le tengo que manejar, digamos, un presupuesto. Y me preguntan, ¿qué incluye, doctor? ¿Cuáles son las inclusiones y exclusiones? Y la realidad que, en general, los médicos no nos gusta escribir, y menos hacer un buen presupuesto. Y ahí deben incluir si el honorario del anestesista está incluido, si el honorario del cirujano está incluido, del primer ayudante, el módulo gasto quirúrgico, el módulo quirúrgico del día subsiguiente, qué medicación está incluida y qué no. Pero la realidad es que hay prácticas no nomencladas, como yo le decía, como el láser, la radiofrecuencia, la escleroterapia, un FO, anciano quilato, MOCA, AIBUS, embolización pélvica, y todo eso va a llevar un presupuesto, salvo que haya una relación o un contrato entre el financiador y el prestador. Linfedema. Tenemos una de las escuelas más importantes, yo le diría, del mundo, en linfedema. Pero la realidad que desde que fue el Día del Linfedema y luego fue a Cámara de Diputados, como pueden ver, el 25 de noviembre del 2015, y pasó por distintas instancias en el 2012 y el 2015, les puedo decir, y con un debate en el 2017, como pueden ver, se quiso incluir en el plan médico obligatorio. Pero la realidad, estimados colegas, que al día de hoy el linfedema solamente está aceptado cuando es un linfedema secundario, es decir, al oncológico. Y como si fuera poco, en el año 2017-2018 se le pidió al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria que haga una investigación del tema. La doctora Silvia Clelia Chávez, Verónica Sanguine, le dieron al Ministerio de Salud algunas pautas por lo cual les decía, por ejemplo, que el caso de mangas y vendajes compresivos puede ser no significativo desde el punto de vista estadístico, pero sí sirve. Por otra parte, decían en ese trabajo que la kinesiotaping muy utilizada en nuestra práctica no mostró ningún resultado. Es decir, que hoy por hoy estamos aplicando esto si es un linfedema secundario u oncológico. Cuando hacemos un parte quirúrgico, este debe estar completo. Entonces la pregunta es, ¿escribo lo que realizo? ¿Por qué me han debitado? Y como pueden ver en el margen izquierdo, se ha debitado porque la realidad es que se le pidió al profesional que haga una microcirugía y escribió una escleroterapia, o en el margen derecho, se le pidió que haga una safenectomía e hizo un Linton Cocket. Es decir, que yo debo de escribir lo que realizo, si no, va a débito total. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta, que en dispositivos técnicos, como así también lo hay en medicamentos, hay trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? La trazabilidad del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Médicos es una herramienta para validar la cadena de distribución de estos productos, pudiendo detectar cualquier anomalía que interfiera en su calidad, dificulta el ingreso ilegítimo al mercado y garantiza su implantación segura. Es un marco regulatorio por Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud. Disposición 2013 y luego avalada en el 2014. Pueden ver en el margen izquierdo, desde un cardiodesfibrilador o estimuladores eléctricos para el paso de un implante coclear, pero también la endoprótesis, el stent, ya sea periférico o coronario que colocamos. Entonces, cuando hacemos un protocolo quirúrgico, debe de estar el sticker correspondiente y debe tener una trazabilidad adecuada. Cuando no lo tiene, también va a débito. Es decir, estos son los productos que deben de ser tratados. Y nosotros, que utilizamos en vías de endoprótesis stent o en vías, por ejemplo, de colocación de coils, debemos de estar alertas al respecto. En el primer grupo tiene una caducidad de 6 meses y en el segundo grupo de 12 meses. ¿Qué es lo que se viene? En el 2019 se comenzó a hablar de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria con la dirección, en ese momento, del ministro Dr. Rubinstein. Los actores, vale decir, obras sociales,
financiadores, grupos sindicales, comenzaron a hablar del tema y fue recién ahora, es decir, en el boletín oficial, en resolución 1380 del 2020, donde se dijo algunas cosas que debíamos de conocer. En primer lugar, en esta resolución, dice garantizar la equidad en el acceso a los diferentes tratamientos y hacer un uso adecuado de la tecnología sanitaria siempre en los de mejorar la calidad de vida. En segundo lugar, el seguimiento a las tecnologías tuteladas se constituye como una herramienta fundamental para determinar el grado de seguridad y eficacia y efectividad y eficiencia de una tecnología que respalde su utilización. Por otra parte, estas tecnologías representan un impacto presupuestario muy importante en el sistema de salud. Y mejora el acceso a nuevas tecnologías y la calidad de atención de salud facilitan la aplicación de criterios de asignación adecuada en el uso de los recursos sanitarios, para lo cual todos sabemos que si no lo hacemos así, hay una gran vía de judicialización de todo este sistema. Y el Estado promueve un uso racional de las tecnologías y una eficiente distribución de los recursos escasos del sistema de salud. Ahora bien, en el programa que fue elevado, está elevado a la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica para su aprobación. ¿Y para qué? Básicamente evaluar el impacto en la salud y la respuesta terapéutica de la tecnología, previo a proceder a recomendar su eventual incorporación a los distintos sistemas de financiación y cobertura. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es la tecnología sanitaria tutelada a lo que se refiere? Será aquella que reúna como mínimo uno de los siguientes criterios. Primero, se destina al tratamiento de patologías de baja incidencia, genera un alto impacto en el presupuesto público originado en su alto precio, ocasiona incertidumbre en la eficacia y seguridad, no se encuentra determinado su costo-efectividad a nivel local, ingrese al país por régimen de acceso de excepción a medicamentos, por no contar con inscripción al registro de especialidades medicinales, o haya obtenido un registro en condiciones especiales. Y básicamente debemos de contar, y ahí entra nuestra especialidad y las especialidades, con instituciones científicas y organismos, y las demás instituciones que ayuden a este área para poder garantizar la tecnología más acorde al sistema. Fíjense, Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria en un estudio Cochrane 2015 en Inglaterra, donde no es la flebolinfología. Los flebolos se lo dieron al Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria para que hablen de costos. Y más allá de uno u otro tratamiento, láser, cirugía, escleroterapia, dieron la conclusión que, por ejemplo, el láser costo-eficacia, vale decir, en dinero, es mucho más eficaz que los demás métodos. Pero esto lo logramos, estimados colegas, si estamos todos juntos. Es decir, todas las sociedades científicas nos tendremos que poner de acuerdo bajo cuáles son las tecnologías tuteladas y cuáles son aquellas de baja incidencia y alto costo, pero ya sea todas las organizaciones de la flebolinfología como también universidades y los posgrados. Porque realmente, como dice mi profesor, el doctor Esteban Lipsig, nosotros estamos buscando en la salud igualdad, equidad e inclusión. Y fíjense en el margen de la izquierda como los tres, el más alto puede ver muy bien el partido de fútbol en ese estadio, más allá a todo, pero el más chiquitito ya no lo puede ver. Pero cuando le ponemos una tarima, básicamente ya tenemos una cierta equidad entre los tres. Ahora, ¿qué pasa cuando ya sacamos las tarimas, ya sacamos todos? Incluimos a los tres actores para que tengan una inclusión en el sistema de salud. Y por favor, cuídense mucho. Muchas gracias. Muy bien, excelente Marcelo. Vamos a Perfecto. hacer ahora las preguntas, Vanessa, o las hacemos todas al final. Las hacemos, si te parece, después de la segunda exposición, así entramos después a nivel panelistas también, alguna pregunta quizás los demás. Perfecto, quedamos así. Muy bien, Marcela. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda exposición. El doctor Esteban Lipsig, que nos va a hablar hacia una agencia de tecnología sanitaria. Él es médico especialista en clínica médica, especialista en medicina sanitaria, magíster en gerencia y administración de sistemas y servicios de salud,
director actual de la carrera de especialista en evaluación de tecnologías sanitarias de la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, UBA, y exdirector médico nacional de la obra social OSPEDIC. Por favor, doctor, si nos quiere empezar a compartir su pantalla, si inicia la disertación. Bárbaro. Muchas gracias por la invitación, gracias a Alejandro y a la sociedad. La verdad que es un gusto compartir este espacio con ustedes. Voy a compartir la presentación. Solo les pido que me confirmen que la están viendo. Perfecto. Perfecto. Bien, bueno, la idea es compartir en pocos minutos y a partir de esta pregunta, de este interrogante, de qué se trata la evaluación de tecnologías sanitarias y sobre todo qué podría aportarle a nuestro país contar con una eventual agencia que determine qué vale la pena y qué no cubrir para los pacientes. Podríamos empezar esta charla con una placa roja de crónica. La frase es real, obviamente la placa es inventada, la hice yo, pero con una frase de la OMS que dice que ningún país, por más rico que sea, está en condiciones de darle todo a todos. Esto a priori podría generar mucha preocupación en la sociedad, pero la buena noticia es que todo para todos no hace falta y que para muchas personas acceder a determinadas tecnologías, a determinados tratamientos, puede llegar incluso a ser perjudicial. Y entonces, si uno se pusiera a pensar, digamos, en lo que son las tecnologías sanitarias, como vemos ahí, medicamentos, procedimientos como los que hacen ustedes cotidianamente, un dispositivo como puede ser esa válvula para implantación percutánea, un resonador o incluso algún test genético, lo que uno trata de responder es cuán cerca de la verdad estaremos entre lo que en realidad dicen los estudios de investigación y cuando les contamos las costillas de esos mismos estudios en función de que sean o no confiables sus resultados. Y entonces, en general, todos, digamos, venimos de la ciencia, con lo cual esto obviamente nos va a resultar muy familiar. Uno parte de una hipótesis, y lo que intenta hacer la ciencia es básicamente confirmar o refutar esa hipótesis, es decir, la ciencia es básicamente un puente entre algo que nos planteamos y que después probablemente se confirmará o no, pero a diferencia de la ciencia, la fe en realidad parte de la verdad, y lo que trata de hacer ya no es ir a ver si confirma o no determinada hipótesis, porque justamente parte de la verdad, sino que lo que intenta es ver cómo refuta, cómo corta esos puentes de todas aquellas situaciones que a priori vendrían a refutar esa verdad dada como absoluta. Entonces, imaginemos esto, un ejemplo obviamente no sanitario, alguien plantea como hipótesis que estas dos personas tienen la misma altura. En la ciencia, ¿qué haríamos básicamente? Obviamente, poner en marcha un esquema de medición. Ahí estamos mostrando claramente que la persona a la derecha es más alta y por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia, terminaríamos refutando la hipótesis. Pero cuando se trata de la fe, en realidad, como dijimos, no parten de una hipótesis, sino de la verdad, y que justamente lo que aseguran es que ambas personas tienen la misma altura, y que lo que trata en general la fe, y por eso debemos oponernos desde la ciencia a intentar demostrar de esta manera las cosas que hacemos con nuestros pacientes, lo que intenta la fe es de alguna manera explicar qué podría justificar que parezca que estas dos personas no tienen la misma altura. Alguno dice que justo en realidad el ángulo con el que se midió fue el equivocado, uno se agachó o el otro en realidad estaba en punta de pie. Lo cierto es que nosotros debiéramos estar en el camino de intentar comprobar las hipótesis por algún mecanismo por el cual tengamos suficiente certeza de que eso es así. Y entonces vamos a plantear los minutos que vamos a compartir a partir de esta pregunta. Si los recursos económicos fueran infinitos, porque la verdad es que todo el tiempo nos hablan del alto costo, del alto costo, del alto costo, y lo cual es cierto, digamos, obviamente hoy la sostenibilidad financiera del sistema está, digamos, en jaque y veremos cómo deja a los actores en la pospandemia, pero imaginemos que no hubiera ninguna restricción de tema económico. ¿Sería necesario definir qué cubrir y qué no en el sistema de salud? Entonces vamos a intentar responder. Imaginemos que alguien, cualquiera, un productor de tecnología, descubre la tecnología A, que puede ser un medicamento, o podría ser una técnica diferente para abordar las varices o cualquiera de las patologías que ustedes tratan habitualmente.
Y hoy por hoy el único paso que tiene que atravesar una tecnología para que alguien después finalmente pague por ella es presentarlo a lo que es la agencia regulatoria, que es ANMAT, que ANMAT actúa como única barrera y que básicamente lo que evalúa es eficacia, es decir, si esto sirve, seguridad, que obviamente no sea más dañino que beneficioso, y calidad, básicamente calidad de manufactura. Si ANMAT considera que estas tres cosas están correctas, levanta la barrera, y esa tecnología pasa a estar a priori a disposición de cualquiera de nosotros para prescribirlo, de cualquier financiador para ver cómo se opone a cubrirlo, de cualquiera de los pacientes yendo al consultorio a preguntarle si no debieran hacerse el mismo tratamiento que se hizo a Angelina Jolie. Pero hay un par de datos interesantes. Recordemos que ANMAT es la única barrera. ANMAT se creó en el año 1992, y en un decreto de ese año dice que cuando la tecnología fue aprobada en alguno de los países que se conocen como Anexo 1, que son los que figuran a la derecha, la tecnología en Argentina recibe el registro sanitario, que es, digamos, el permiso para que se pueda comercializar en el país, es decir, para que alguien pague por ella, de manera automática. Es decir, que si eventualmente alguien, por algún motivo, se equivocó al aprobar una tecnología en Israel, en Japón, en Francia o en donde fuera, en Argentina, con solo mostrar que se aprobó en esos países, ANMAT le da el registro sanitario. Y finalmente, para entender cómo estamos de complicados teniendo una única barrera, que como vimos se levanta bastante fácil dependiendo de qué país venga, en marzo de 2016, ANMAT sacó una comunicación por la cual dice que cuando ellos avalan y hacen lo que se llama el label, digamos, el prospecto sería de la indicación de, por ejemplo, una medicación, el hecho de que no esté aprobado para otra indicación no significa que esté prohibido, e incluso dicen que las indicaciones off-label, es decir, aquellas para las cuales ANMAT no le dio la aprobación, son exclusiva responsabilidad del médico tratante. Entonces, pensemos un sistema de salud en donde tenemos una única barrera, que como vimos se levanta fácil dependiendo del país del que provenga la tecnología, pero que en caso de que no se levante, ANMAT mismo nos dice, pasá por abajo de la barrera que seguramente alguien va a pagar. Por si esto no fuera suficiente, y aun cuando obviamente nos cuesta creerlo, lo que voy a comentar ahora, está publicado en Clinical Evidence, lo pueden obviamente ir a chequear. Estos son prescripciones médicas, 3.000 casos clínicos. El 50% de las veces que los médicos le prescribimos algo a un paciente tiene efectividad desconocida, es decir, no se sabe exactamente si es bueno o no para el paciente, no tiene evidencia, pero si sumamos a esa efectividad desconocida el porcentaje de las veces en donde prescribimos algo que probablemente no sirva o sea perjudicial, que difícilmente vaya a beneficiar al paciente o que tenga dudas entre beneficios y perjuicios, 65 de cada 100 veces que los médicos le indicamos algo a un paciente, a priori no es algo que lo vaya a beneficiar. Y todos sabemos que el sistema está, ya lo comentó Alejandro hace un minuto, está absolutamente judicializado. Uno debiera entender la judicialización como el fracaso del sistema de salud, claramente. Esto es un estudio hecho por OPS en 4 países de la región. Lo que vieron es que prácticamente el 90% de las veces que los jueces fallan a favor del que demanda, es decir, fallan a favor de obligar a la cobertura. Cuando revisaron cuáles fueron esas judicializaciones, la prescripción no siempre estaba avalada por evidencia científica. No demanda el que tiene la necesidad, sino el que tiene plata para pagar un abogado. Y lo que encontraron es que las demandas, básicamente por prescripción de medicamentos, en los 4 países, siempre estaba generado por un mismo grupo de médicos. Y ustedes escucharán, lo escuchamos todo el tiempo, una palabra que parece mágica, que es innovación o innovador, y la verdad es que da la sensación que si algo lleva la palabra innovador debe ser que es poco menos que la cura contra el cáncer, pero tratemos de entender qué es innovación. Acá vemos claramente 2 innovaciones, la invención de la rueda, año 3500 a.C., y la invención de la valija en el año 726. ¿Qué es innovador después de estos 2 inventos? Innovador es la valija con rueditas. Es algo que no solo es nuevo, sino que agrega valor a algo que hasta ese momento no existía. Pero esto que vemos acá no son innovaciones, son valijas. Podrán ser nuevas, podrán ser más grandes o más chicas, y la verdad es que no debiéramos estar dispuestos a pagar lo mismo por una valija
que por una valija con rueditas. Es decir, que la innovación debe ser demostrada como un valor, no solo nuevo, sino que agrega a lo que teníamos previamente. Con lo cual, como verán, hasta este momento no hablé ni un solo momento sobre plata, aun cuando el alto costo es el síntoma que nos viene preocupando y mucho. Decíamos, si los recursos económicos fueran infinitos, ¿sería necesario definir qué hay que cubrir y qué no? Después de lo que vimos, da la sensación que la respuesta es sí, pero la mala noticia es que encima los recursos económicos no son infinitos, y ahora sí vamos a hablar solamente de algunos datos económicos. Esto es cuánto costaba ganar un año de vida extra, lograr que la gente viva un año de vida más a nivel poblacional cuesta mucho en términos de esfuerzo. En 1996 se requerían $50.000 para que las personas en promedio vivieran un año más. 4 años después, para lograr el mismo resultado, ya hacían falta no 50.000, sino $200.000. Es decir, que parece que nos estamos volviendo cada vez más ineficientes en el uso de los recursos. Y esto es un estudio relativamente viejo, publicado por Schrag en 2004 en New England, en donde lo que vio es que en la década previa, 1994-2004, la sobrevida por cáncer de colon se había duplicado, lo cual es a todas luces una excelente noticia, pero el costo de duplicar la sobrevida se había multiplicado por 320. Por lo tanto, claramente hay mucho que hablar antes de hablar de plata, lo cual queda ahí gráficamente con lo que debiéramos hacer es poner el caballo adelante del carro. Y si bien hablamos todo el tiempo de medicamentos de alto costo y lo que nos hace ruido es el alto costo, en realidad debiéramos llamar alto precio, porque el costo no lo sabemos, sabemos cuánto nos quieren cobrar. La verdad es que los medicamentos y las tecnologías en general tienen mucho para demostrar antes de saber cuánto cuestan. ¿Qué aporta la evaluación de tecnologías para tomar decisiones? Ya dijimos previamente, tecnologías es, entre otros, un programa de prevención, un test diagnóstico, un device, un medicamento, un procedimiento. Y evaluación de tecnología, esta es la definición más reciente de la Sociedad Internacional en el año 2019, dice que es un proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos, es decir, no es alguien se sentó en la oficina a definir si va a cubrir o no, que lo que intenta es establecer el valor de las tecnologías en distintos momentos del ciclo de vida, con el propósito de patear al arco, de informar a los decisores para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. Es decir, que básicamente la evaluación de tecnologías sanitarias es un puente entre la evidencia científica y aquellos que tienen que tomar decisiones, ya sea un ministro de salud, el director de una prepaga, el jefe de un servicio, etc. Y hoy estamos en una paradoja muy grande, probablemente es el momento de la historia con mayor disponibilidad de información a nivel salud, pero al mismo tiempo la incertidumbre sobre cuán confiable es esa información es muy alta, y básicamente debiéramos pensar, perdón, se quedó un... Perdón. Estábamos hablando, hasta ahora vimos que solamente en Argentina tenemos la autorización para la comercialización, que es básicamente responder si puede funcionar. Después tenemos intentar ver si en la vida real, ya no en los estudios, esto sirve, que es lo que se llama efectividad, ver si funciona. Después compararlo, porque por ahí tal vez contra placebo sirve, pero en el sistema ya tenemos otra tecnología que cuando la comparamos es mejor. Y después finalmente responder si vale la pena cubrir en función ya no solo de la efectividad comparada, sino probablemente de aspectos que también incluyen lo económico. Es decir, que imaginemos que yo, Lifshitz, descubro una tecnología, la que vamos a llamar Lifshitsumab, la presento en ANMAT, que evalúa eficacia, seguridad y calidad, y ahí tenemos un grupo de pacientes que están dispuestos a utilizarla, y alguien lo aprueba, es decir, ANMAT lo aprueba, y por lo tanto ya esta tecnología está en condiciones de ser prescrita por un médico y ser solicitada o recibida por un paciente. Ahora, ¿realmente les parece que es lo mismo que los estudios que se hayan hecho le hayan dado Lifshitsumab a todos los pacientes y asumamos que el resultado fue justamente la tecnología, cuando por ahí hubieron un montón de otras causas, porque yo no tengo un grupo control con el cual comparar, a diferencia de lo que podría ser un ensayo clínico controlado, en el que yo a un grupo le daría la tecnología actual, imaginemos que la llamáramos
Oncosumab y a otro grupo le daríamos el Lifchitsumab. Y a la hora de definir a qué pacientes le damos cada uno de estos escenarios, ¿es lo mismo la manera de aleatorizar lo que sea a través de un IVR llamando a una computadora en Finlandia que viendo a trasluz si el sobre dice lo que yo quiero que le pase, digamos, al paciente? Y después, algo que tenemos que ver mucho cuando miramos un estudio clínico es la pérdida de seguimiento. Sabemos cuántos pacientes empiezan, pero muchas veces la cantidad de pacientes que terminan pueden condicionar que los resultados que nos quieren transmitir los estudios en realidad estén un poco en duda. Finalmente, claramente no es lo mismo que dos drogas impacten sobre, o dos tecnologías, o dos tratamientos, como lo que ustedes hacen habitualmente, impacten sobre un desenlace duro, como por ejemplo la sobrevida, o que uno impacte sobre la sobrevida y el otro simplemente mejore la capacidad vital forzada. Y aun cuando los dos impacten sobre sobrevida, lo que se llama la magnitud del efecto, no podemos estar dispuestos a pagar lo mismo o a decidir lo mismo si una droga mejora 3 meses la sobrevida y otra 2 años. Y obviamente habría que preguntarle a los pacientes si prefieren vivir 3 meses en perfecto estado de salud o 2 años postrados en cama o internados en terapia intensiva. Y obviamente todo esto tiene un costo, de ahí surgen lo que se llaman los análisis de costo-efectividad o de costo-utilidad, que es parte de lo que hace la evaluación de tecnologías sanitarias. Y entonces imaginemos que ese punto azul es cualquier tecnología, imaginemos, por ejemplo, una safenectomía que ustedes usan actualmente o que usaban, digamos, hace 20 años, y alguien propone una nueva tecnología para abordar la insuficiencia venosa crónica, que puede ser mejor o peor que la safenectomía en términos de resultados, y puede ser más cara o más económica en términos económicos, obviamente. Imaginemos que la tecnología nueva cae acá. Es mejor y encima más barata, no hay ninguna duda de que esta hay que cubrirla, por eso se las llaman tecnologías dominantes, pero ¿qué pasa si cae acá? La nueva tecnología, tal vez contra placebo, demostró ser muy efectiva y es fenomenal, pero tenemos en el mercado otra que no solo es mejor, sino que encima es más barata, claramente a la nueva no habría que cubrirla. El problema es que en general las tecnologías caen en este cuadrante superior derecho, suelen ser un poco mejores o mucho mejores, un poco más caros o mucho más caros. Obviamente si cae acá, en donde cuesta mucho, pero en realidad el beneficio es muy poquito, uno está tentado a no cubrirla, pero muy diferente es si cae acá, que es muchísimo mejor que la del punto azul y tal vez cuesta un poquito más. Esto lleva a lo que se llaman los umbrales de costo-efectividad, que muchos países definen cuánto es o a partir de cuánto no están dispuestos a brindar cobertura aun cuando sea mejor, es decir, hacer valer el dinero. ¿Dónde estamos en Argentina? Algo comentó Alejandro sobre el programa de seguimiento de tecnologías tuteladas, pero básicamente, y el título de la charla era si necesitábamos una agencia de evaluación de tecnologías. Argentina discute desde el año 2016, el ministro Lemus presentó el proyecto de creación de la AGNET, de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, que perdió estado parlamentario 2 veces y hoy todavía no tenemos una agencia. En el 2017 la superintendencia sacó una resolución por la cual cualquier productor tenía que presentarle a la superintendencia ciertos elementos para definir si lo iban a cubrir. Hoy existe la CONETEC, que se creó en el año 2018, Rubinstein la creó como una especie de mientras llega la agencia, que por ahora no llega. Y en los últimos días apareció este programa de seguimiento de tecnologías tuteladas. La verdad es que a priori este programa es realmente un outlier del sistema. Hoy por hoy no impacta absolutamente en nada. Y sí les voy a hablar de CONETEC, que es el paso previo a la agencia. Yo soy miembro de la CONETEC en el Ministerio de Salud de la Nación, que básicamente, como dice ahí, se creó en 2018, que lo que decía era, mientras se debate a nivel legislativo, y lo que hace CONETEC es básicamente recomendar si hay que incorporar, de qué manera hay que usar y si hay que financiar o no tecnologías sanitarias. Hoy CONETEC funciona con distintas mesas. Hay una mesa técnica que es la que evalúa formalmente la evidencia y define si, como mostramos recién, si uno puede confiar o está floja de papeles. Hay una mesa de recomendaciones que a partir de esa evaluación técnica y evaluación económica le va a generar al ministro de Salud una recomendación de incorporar al PMO, incorporar al SUR. Hay una mesa de pacientes que lo que hacen es participar definiendo, por ejemplo, cuáles son los desenlaces que le importan a los pacientes.
Y hay una mesa de transparencia que entre otros está integrado por la Defensoría del Pueblo, que lo que hace es velar justamente por el buen proceso, digamos, que se cumplan el proceso y sea, digamos, claramente transparente. Esto es simplemente para mostrarles, está público en la página de Conetec. Esto es el mecanismo por el cual los productores de tecnología que presentaron a Conetec sus tecnologías, de hecho se presentaron 124, pasaron un proceso de tamizaje, a la izquierda en la primera parte y a la derecha la segunda, en la cual a partir, por ejemplo, de cuál es el impacto clínico, el impacto poblacional, cuál es el impacto sobre la equidad, como comentaba Alejandro hace un rato en la foto esa, en función de esto se define en qué orden van a ser evaluadas las tecnologías y después aquellas que realmente atraviesen con éxito la prueba serán recomendadas al ministro para su incorporación al PMO. Solo para terminar, la verdad es que obviamente el tema da para mucho más y quedaremos abiertos a las preguntas. Bienvenidas las tecnologías verdaderamente innovadoras, es decir, verdaderamente innovadoras serían las valijas con rueditas. Nadie está en contra de la innovación, lo que no podemos es hacer que nos vendan que tenemos valijas con rueditas que en realidad no tienen ruedas, y obviamente que generen beneficios clínicos significativos. Ya hoy las drogas oncológicas no mejoran la sobrevida, sino que lo que hacen es que mejore lo que se llama la sobrevida libre de progresión, que es básicamente que no sepamos que tiene el cáncer, pero se muere el mismo día. Hay que saber que acelerarle a un paciente el acceso a tecnologías que no necesita es equivalente a retrasarle el acceso a las que por ahí le hubieran cambiado el curso de su enfermedad. Como vimos, hay mucho por hablar antes de hablar de plata. Ojalá llegue el día en el que el único problema sea cómo pagar. Hoy hay mucha porquería dando vuelta que realmente está muy floja de papeles, y necesitamos herramientas de priorización explícita, como la evaluación de tecnología, que reduzcan el impacto de la medicina basada en la sentencia. Todos aprendimos la medicina basada en la evidencia, pero parece que ahora nos rigen algunas otras basamentos de la medicina. ¿Qué agencia necesitamos? Bueno, uno podría usar esta conversación de Alicia y el gato en Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia le dice, maestro, ¿qué puerta tengo que abrir? Mira, esto depende de dónde querés ir. La verdad que no sé, le responde Alicia. Bueno, entonces todas las puertas son iguales. Si no sabemos qué pretendemos de una agencia, qué es lo que necesitaríamos o cuáles son hoy los problemas que intentaríamos mejorar con una agencia que regule el uso y cobertura racional, seguramente tendremos una agencia muy buena o muy mala, más producto del azar que de la definición de política sanitaria. Y dos frases para terminar, una de Arthur Bloomfield que dice, hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar, y esto es algo que no podemos olvidar cada vez que prescribimos o dejamos de prescribir algo. Y una frase de Lawrence Peter que me parece que viene muy a cuento de esto de qué tipo de agencia necesitamos. Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Muchas gracias. Bueno, excelente, doctor Lifshitz. Perfecto los tiempos de los dos expositores, así que los felicito a ambos. Obviamente que entra el debate, así que esperamos las preguntas en el chat. La doctora Marcela Aimé, ella es especialista en flebología, linfología, magíster en trombosis, es diplomada en cicatrización de heridas, miembro de la comisión directiva de AFLIPBA, está a cargo de la Secretaría de Trombosis en nuestra sociedad, miembro del grupo CAT y de IH. Ella trabajó en auditoría médica, en internación, facturación y también en obras sociales. Así que le damos la bienvenida, ella va a dirigir el chat de las preguntas. Por ahora vamos a pasar igualmente a todo lo que sería la disertación que tienen mini los dos panelistas, porque querían hacer aportes, así que si quieren empezar, no sé si José Luis o Rubén, cualquiera de los dos. Vamos a pasar. Yo los presento. El doctor Rubén Beletaz es médico cirujano vascular, especialista en flebolinfología, director médico del Centro de Enfermedades Venosas y Linfáticas de la Clínica Colón en Mar del Plata, y miembro del College of Phlebology y miembro UIP. Así que Rubén, si querés empezar a compartir pantalla, por favor, y danos tu comentario o aporte. Ronnie.
Por favor, que empiece Daniel, que borró la diapositiva. Ok, no hay problema. No hay problema. Hago la presentación entonces del doctor José Luis Genta. Él es médico cirujano general, especialista en flebología y linfología. Si querés dejar de compartir pantalla, Rubén, así continuamos con el doctor Luis Genta. Él es actualmente médico auditor del Instituto Cardiovascular de Rosario y también médico auditor en el Sanatorio Parque, de acá de la ciudad de Rosario, y miembro integrante de la Asociación de Auditoría Médica de Rosario. Por favor, José Luis, compartinos lo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la comisión directiva de AFLITBA por invitarme a ser parte de esta reunión tan importante y tan interesante. Simplemente voy a hacer algunos aportes, a ver si puedo compartir. Permítanme. Un segundito. Ahí abrimos. Ahí se ve perfecto, José Luis. Bien. Lo vamos a poner en presentación, pantalla completa. No, esto no es. Perdona. Bien. En general, cuando hablamos de enfermedad venosa, tenemos que saber que tiene un gran impacto social por la alta incidencia en el deterioro de la calidad de vida y por el importante gasto en recursos que genera. Y a su vez sabemos que tiene una muy amplia gama de formas clínicas, de una telangiectasia que tiene una importancia exclusivamente estética, hasta trastornos tróficos, úlceras, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, con una alta mortalidad y con graves secuelas, con tendencia a la cronicidad y a internaciones repetidas. Para tener una idea de costos, anualmente Estados Unidos destina $1.000 millones a la enfermedad venosa crónica. En el Reino Unido se destinan entre 400 y 600 millones de libras y representa el 1.5 al 2% del presupuesto en salud pública de los países europeos. ¿Cómo estamos nosotros, los flebólogos, ante los financiadores? Los financiadores lo podemos dividir en dos grandes grupos, que serían las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Las prácticas, como bien dijo el doctor Kronberg, ya sean diagnósticas o terapéuticas, las podemos subdividir en prácticas nomencladas o no nomencladas, tomando como referencia el nomenclador que nos rige desde el año 1977. Y después aparece el programa médico obligatorio, que establece prestaciones básicas, esenciales, que deben garantizar las obras sociales y agentes del seguro a toda la población beneficiaria, vigente desde el año 2003. Y dentro de la flebología, a nivel de nomenclador nacional, existen muy pocos códigos, solamente 4, que serían la safenectomía unilateral, la operación de Linton-Cocket, y la flebectomía cementaria de varices residuales. Aparecen prácticas nuevas que por supuesto no quedan incorporadas al nomenclador nacional. Y estas prácticas a su vez requieren de nosotros inversión en tecnología y en capacitación. Uno de ellos, por ejemplo, es la escleroterapia, que no tiene ningún código propio, es una práctica no nomenclada, y con la intención de llevarla a algún código dentro del nomenclador se homologaron, por ejemplo, con la hemolización selectiva, con el código de infiltración, un código traumatológico que no tienen prácticamente nada que ver con lo que nosotros realizamos. Y poco a poco se comenzaron a incluir en el menú prestacional de algunas empresas de medicina prepaga. Lo mismo ocurre con la cirugía con mini incisiones o microcirugía, que pasa a ser una práctica no nomenclada, no tiene ningún código, y por homologación se utiliza en algunos casos el código 070616 de flebectomía cementaria, el cual tiene muy bajos honorarios y es solo reconocido por algunas prepagas. Y nada que ver cuando aparecen los procedimientos endovasculares, por supuesto que no tienen ninguna inclusión dentro del nomenclador, y en el 90% de los casos o más no tienen ninguna cobertura, ni por obras sociales sindicales, ni por empresas de medicina prepaga, ya sean procedimientos térmicos como el láser o la radiofrecuencia, o no térmicos como la ablación mecánico-clínica, el cianocrilato, el vapor y el FOAM,
utilizado cada vez más y con mayor frecuencia. Quiere decir que el ideal de la flebología sería que sea reconocida como una especialidad médica en todos los colegios médicos del país, y por otro lado crear un nomenclador propio con inclusión de todas las prácticas que realizamos, con horarios acorde a la complejidad de los procedimientos. Simplemente quise presentar esto a modo de aporte y, bueno, destacar y elogiar la presentación de los dos oradores, que fue realmente muy clara y muy concisa. Gracias. Gracias, Muy doctor. bien, José Luis. Gracias. Voy a ¿El dejar de doctor compartir. ¿Comparto? Bueno, buenas noches. Agradezco a la... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Agradezco a la comisión directiva, especialmente al doctor Comber. Yo voy a hablar desde el punto de vista de un médico asistencialista, ¿sí? Voy a dar algunos comentarios. La falta de inversión en las nuevas tecnologías sanitarias, que le vamos a nombrar NTC, y su renovación está provocando descapitalización del sistema sanitario. El ajuste clásico de este sistema sanitario siempre se basa en disminuir el número de personal y mejorar el funcionamiento. Por otro lado, una medicina de calidad va a demandar un soporte tecnológico costoso. Y esos factores ponen en riesgo el sistema sanitario. Los sistemas de salud deben incorporar las NTS basadas en evaluaciones de efectividad, seguridad, sobre todo en estudios de evaluación económica. Estas evaluaciones se realizan con cada vez más frecuencia, incluso en algunos países son obligatorias. La falta de evaluaciones determina mala utilización de los recursos y mala calidad de la atención o la consulta. En las nuevas evaluaciones de las NTC, la transparencia y la regulación son atributos que tienden a optimizarla. La transparencia es un valor principal para que las evaluaciones sanitarias sean consideradas como adecuadas a la expectativa de la población. Y la regulación o control debe hacerse en todos los actores, y eso debe ser también una prioridad. El derecho a la salud es la base para permitir prácticas asistenciales y se debe considerar como deber para los funcionarios públicos y privados. Las NTC tienden a proteger el derecho a la salud, pero si fomentamos, se debe considerar que no pueden interferir con otros derechos. Se debe respetar a la vez el derecho de salud, pero también la igualdad y la dignidad de las personas. El desarrollo de estas NTC se deben adoptar medidas para extender a todos los estratos sociales de la población los beneficios y brindar protección de las consecuencias negativas del uso indebido. Se debe evitar cualquier tipo de discriminación. Un buen sistema de evaluación NTS debería tener un marco estructural y organizativo moderno, ágil y eficaz, profesionales sanitarios con experiencia y con compromiso, y asumir siempre como eje del sistema el paciente. Se deben establecer mecanismos que permitan su autonomía, protocolos para la toma de decisiones que sean previamente informadas a la sociedad antes de ser aceptadas, normas que eviten conflictos de interés, prevengan el fraude, la corrupción y a la vez permitan también su detección. La excelencia académica, la rigurosidad científica de la evaluación permitirá el uso racional de los recursos. La evaluación debe determinar que el funcionamiento disponible garantice el acceso al NTC a todos los pacientes, sin poner en peligro la integridad financiera del sistema. La ACNET no debe ser un mecanismo de contención del gasto. Si logramos este objetivo, se reimplantaría la confianza entre la ciudadanía y los médicos asistencialistas con el sistema sanitario. Con respecto a lo que me interesa hablar 2 minutos, ¿cuáles serían las funciones de las sociedades científicas? Tendríamos derechos y deberes. Los deberes es el desarrollo de revisaciones sistemáticas de la literatura, con valoración crítica, con sistema GRADE, originando guías de práctica y metaanálisis, desarrollo de consensos de expertos si no existe una evidencia firme, originando criterios de uso adecuado, difusión y actualización de todos estos datos, desarrollo de material informativo para los pacientes, familiares, representantes, evaluar eficacia y efectividad de los estudios de evaluación económica. Y los derechos creo que tenemos que ser parte del comité asesor y del consejo de evaluación. Rubén, te dejo un minuto, pero te corto más que nada para que agrandes la pantalla, si podés. Okay. Hacelo en pantalla completa. Y te quedan 2 minutitos como para, si vos querés redondearlo, porque está perfecto. La decisión de que el paciente reciba o no la cobertura de nuevos procedimientos en este momento está en manos de los financiadores.
lo que determina inequidad en el acceso. La toma de decisiones no se basa en evidencia científica, sino solamente que sean favorables a la susceptibilidad del sistema. Para ofrecer la mejor opción disponible de los pacientes, se tiene que hacer de acuerdo a la medicina basada en evidencia. Un ejemplo, como elegimos un BAT, estamos cansados que nos digan que no tienen recomendaciones firmes. Sin embargo, de los 9 síntomas o signos de forma venosa, el Ruscus y las desminas tienen 6 recomendaciones fuertes, 1A, y 5 recomendaciones 1A. Se debe erradicar entonces el preconcepto de que el tratamiento farmacológico de los síntomas y signos de la enfermedad venosa crónica con BAT tienen malos resultados y que faltan evidencias firmes para su recomendación. Y muestro la bibliografía, fíjense, que son metaanálisis de visiones sistémicas de 7 ECA con bajo riesgo de sesgo, con una población de 1.692 pacientes. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los dos panelistas. Abrimos ahora lo que es las preguntas del chat. Yo quiero hacer una primera pregunta nada más a los doctores, tanto Conver como el doctor Lipsitz. ¿Qué pasa a partir de ahora si uno quiere realizar una práctica determinada y no es autorizada? ¿La van a negar, la van a prohibir o qué es lo que va a pasar? ¿Usted se refiere que no es autorizada por quién? Por ejemplo, por la CONETEC. Exacto. No, a ver, la verdad es que nosotros hoy tenemos un sistema, por un lado, que como dijimos tiene una sola barrera, pero por otro lado tiene una comisión que en ningún caso tiene la capacidad operativa de evaluar todas las tecnologías que aparecen en un mismo momento, con lo cual claramente habrá un gris, digamos, por decirlo de alguna manera, entre que ANMAT aprueba o le da, digamos, el visto bueno para la comercialización o el registro sanitario, y que la CONETEC o la CNET en su momento terminen definiendo si se incorpora o no la cobertura. La verdad es que a priori, viendo un poco los resultados que compartía y que la verdad que no son muy diferentes a lo que muchas veces uno ve en la práctica diaria, a mí me ha tocado ponerme diferentes sombreros dentro del sistema de salud, de distintos lugares del mostrador de la atención médica, y la verdad es que es demasiado el uso de prácticas que no tienen a priori ninguna evidencia científica que las justifique. Por lo tanto, la verdad es que lo que hay que intentar es, mientras no haya una decisión en contra de una agencia o de una comisión nacional, los financiadores tendrán que evaluar la calidad de la evidencia en un ejercicio que van a tener que hacer, digamos, individualmente, para que nadie se quede sin aquella prestación que realmente le hubiera significado una mejora para su salud, pero tampoco para que se cubra algo simplemente porque lo prescribió un médico, porque está lejos de ser la prescripción de un médico un motivo suficiente para garantizar que eso equivale a algo que un paciente necesita. Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Canduso que dice, ¿qué dinamismo para usted, doctor? ¿Qué dinamismo tienen las revisiones que realizaría la agencia? Bien, a ver, la agencia como todavía no está creada, no hay chance, digamos, de saber exactamente. Entiendo que la pregunta va a cuánto tiempo tardaría desde que una tecnología se empiece a evaluar hasta que la agencia eventualmente haga la recomendación. Pensemos que el proceso, digamos, para hacer alguna comparación, Brasil tiene una agencia de evaluación de tecnología que desde su definición tarda 180 días en hacer una evaluación de tecnología y se puede pedir una prórroga de 90 días más, es decir, a priori unos 6 meses. Nosotros en CONETEC estamos evaluando en este momento tecnologías que de acá a fin de año, es decir, en 4 meses, va a haber una resolución que en realidad va a ser una recomendación sobre las 8 tecnologías de acá en los próximos 4 meses, es decir, en 4 meses va a haber una recomendación para el ministro de incorporarlo o no a la cobertura. La verdad es que hacer una evaluación de tecnología completa, esto es una evaluación grade, una evaluación de económica del tipo que fuera, en general lleva entre 6 y 8 meses, digamos. La verdad es que cuanto más masa crítica que pudiera hacer la evaluación de tecnología, de hecho, la CONETEC ha tercerizado en muchas instituciones, entre las cuales está el IEX, que mencionó
Alejandro previamente, estamos nosotros desde el INSET, que somos un Instituto de Evaluación de Tecnología de la Facultad de Medicina, está iSalud con su centro de evaluación, etc. Cuanto más gente técnicamente esté en condiciones de hacer informes, más chances habrá de poder hacer muchas más evaluaciones. La verdad que siempre habrá una cantidad tope y habrá que definir la agencia sus tiempos, pero yo creo que un tiempo razonable para pensar en cuánto tardaría desde que entra hasta que sale la resolución, uno debiera tener en la cabeza un promedio de 6 meses. Perfecto. Hay una preguntita también del doctor Altavista, justo relacionado con este tema, que dice al doctor Lipsitz: ¿podrían las sociedades científicas de distintas especialidades participar o asesorar con respecto al uso de medicamentos o terapéuticas que utilicen nuevas tecnologías? Sí, yo diría que más que podrían, están, digamos, si ustedes, si les interesa, digamos, si se fijan, digamos, lo que es el manual operativo y la manera en que funciona con ETEC, las sociedades científicas integran la mesa técnica. Obviamente no es que hay un representante de todas las sociedades científicas, sino que en el caso de que estemos evaluando una droga para EPOC, vendrá la Sociedad de Neumonología, y a ustedes obviamente les tocará, en caso que la tecnología priorizada tenga que ver con la especialidad. Yo en este momento estoy haciendo una evaluación de tecnología en la que interactúo no solo con la Sociedad Científica de la Patología, que obviamente por temas de confidencialidad no puedo comentar, sino también con las asociaciones de pacientes, porque la verdad es que está claro que esto es un proceso técnico que intenta ser lo más transparente y correcto posible, pero nadie como el paciente sabe cuáles son los desenlaces que le importan o que hoy no tienen resueltos. Entonces, tal vez a nosotros como médicos nos parece que, por ejemplo, una droga contra el cáncer debiera mejorar la sobrevida, y un paciente dice: mira, a mí me alcanzaría, ya no con que me mejore la sobrevida, sino con que los últimos meses la calidad de vida fuera mejor, o que el medio de darme el tratamiento no fuera inyectable sino por boca. Entonces el proceso, una vez que se seleccionó la tecnología, incluye la interacción con los pacientes y con la sociedad científica que tenga relación con la tecnología que se está evaluando. Esto está formalmente definido y es así hoy en lo operativo. Perfecto. No veo ahora... Perdón, pero eso es como preguntarle a los pasajeros cómo quieren que el piloto del avión lleve el avión. No entendí el paralelismo. A mí me parece importante, soy el doctor Canduso, me parece importante la opinión o lo que perciben los pacientes, pero me parece que cuando uno está evaluando ciencia, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que tamizar los trabajos, que hay un montón de cosas publicadas que no se sostienen desde el punto de vista de la estadística, y Rubén, que me conoce, sabe que soy de esa postura. Pero me parece que llega un punto en donde la mesa de discusión podría participar todo el mundo, pero no todo el mundo tiene el mismo peso en la opinión. Coincido totalmente, pero a ver, vamos a diferenciar lo que sería esa mesa de discusión. Técnicamente, el proceso de evaluación de tecnología, uno puede identificar dos momentos en la toma de la decisión. Uno, lo que técnicamente se llama, o técnicamente en inglés se llama assessment, que sería la evaluación propiamente dicha, y otro lo que se llama el appraisal, que es la toma de decisión de cobertura. Claramente, uno no podría decir que el productor de tecnología, imaginemos un laboratorio que produce un medicamento, sea el que finalmente pueda votar si ese medicamento se va a incorporar al PMO. Está claro que no. Ahora, el productor de tecnología seguro tiene cosas para aportar en otro momento del proceso. Lo mismo el paciente. A ver, al paciente no es que le vamos a decir si le parece que una revisión sistemática está bien hecha o que en realidad debiéramos incluir este artículo y no otro, sino que es, para empezar, y esto las agencias que tienen mucho recorrido, la más conocida por todos nosotros es el NICE inglés, digamos, pero hay muchas que tienen muchos años de recorrido, uno de los datos que le da mayor transparencia al proceso es la participación en distintas etapas, pero la participación de la mayor parte de los stakeholders, digamos, de los actores. A los pacientes, la verdad es que hoy, a diferencia de que por ahí era hace 30, 40 años, la medicina tiene como una igualación, si uno quiere, digamos,
o tratar de reducir esa asimetría de información que hay entre el médico y el paciente para tomar decisiones que van finalmente a afectar la vida de la gente. Entonces, tal vez nosotros, imaginémonos que nosotros, este grupo que estamos ahora, fuéramos a evaluar una tecnología de la especialidad de ustedes y considerásemos que determinados desenlaces, resultados que vamos a evaluar son muy importantes, pero tal vez el paciente dice, a mí me hubiera interesado porque hoy yo tengo esa enfermedad y me doy cuenta que entre las opciones no tengo una respuesta para este problema en particular, que pudiera ser cualquiera, que obviamente no me animaría a meterme en un terreno que ustedes son expertos. No significa eso que el paciente sea finalmente el que levanta la mano para decidir si se cubre o no, ni tampoco para tomar otras decisiones de aspectos más técnicos. Pero me parece que, digamos, darle un espacio, incluso los países que, digamos, más serios tienen un proceso de apelación, en Brasil formalmente se llama consulta pública, en la que se le da el espacio, por ejemplo, a los pacientes a presentar, a partir de un informe preliminar, lo que uno podría decir peros, en función de algunas cosas que no se hubieran considerado. La verdad es que verdades absolutas en estos temas no hay, y la verdad que yo estoy lejos de tener la verdad. Me parece que cuando uno trata de ver cuál podría ser la mejor manera de, en Argentina, implementar algún proceso de cobertura racional de las tecnologías, cuando uno mira el proceso de algunos países, considerar en distintos momentos la participación de la mayor cantidad de los actores que se van a ver afectados por esa decisión, me parece que es un valor agregado, claramente sabiendo que no todos pueden participar en todo momento. Hay una pregunta para el doctor Lipsi o el doctor Comber, del doctor Altavista. ¿Esto reemplazaría o actualizaría el nomenclador nacional? No. No. Esto no reemplaza el nomenclador nacional de ninguna manera. Es decir, como antes les explicaba Esteban, es una pata más que vamos a tener y un recurso más en el sistema de salud, pero para nada va a reemplazar, o por lo menos, digamos, en principio no va a reemplazar un nomenclador nacional. No, la verdad es que yo lo que podría agregar es que técnicamente uno podría considerar el nomenclador nacional casi como algo absolutamente obsoleto, ¿no? De hecho, si uno solamente se fija la cantidad de cosas que están fuera del nomenclador, es básicamente porque en algún momento sirvió para dar un poco de racionalidad o de uniformidad a la manera en que uno llamaba las prestaciones y eventualmente las valorizaba, pero en ningún caso la función de una agencia tiene que ver con definir si va a estar incorporado o no a un formato más de tipo administrativo, sino que lo que va a intentar es evaluar si, ya no contra placebo, como seguramente va a ser previamente ANMAT, sino en función de lo que hay disponible, esa tecnología demuestra ser mejor en términos de resultados sanitarios, mejor o igual en función de términos económicos, y yo no hablé puntualmente del impacto presupuestario, pero claramente no es lo mismo una tecnología que sea pasible de ser implementada en 200 pacientes en Argentina a otra en donde potencialmente uno pudiera pensar que se van a beneficiar 3 millones de personas. Claramente todo forma parte del análisis, y la verdad es que uno diría, pero ¿cómo vamos a tomar decisiones en función de aspectos económicos? Como vimos, hay mucho por hablar antes, pero el sistema, de una manera u otra, ya toma esas decisiones. Lamentablemente, no identificando quién lo necesita y quién no, sino muchas veces en función de decisiones unilaterales del financiador de dar cobertura a algo o no. Y entonces, intentar ponerle un poco un manto de piedad, por decirlo de alguna manera, y poder contarle las costillas a las tecnologías y tomar decisiones que reduzcan esas inequidades crónicas que tiene nuestro sistema de salud, es a priori una buena noticia. Después habrá que ver en la práctica cómo funciona en un país como el nuestro, tan fragmentado y segmentado y con tantos intereses que traccionan de distintos lugares, ¿no? Claro. Otra preguntita mía, que porque no veo otra en el chat, es si esto entonces permitiría ampliar el PMO. Bien, a ver, esto debiera permitir dos cosas respecto al PMO. Igual, antes de responder eso puntualmente, quiero decir que para mí el PMO es algo que no sirve en absoluto, y ahora puedo, digamos, justificarlo, pero a priori uno diría que las decisiones de la agencia debieran repercutir en incorporar al PMO aquellas que se defina que vale la pena, pero también en sacar del PMO
aquellas otras tecnologías que hoy están en el PMO, pero que nunca atravesaron un proceso de evaluación de tecnología, y nos sorprenderíamos si viéramos la cantidad de cosas que están ahí que no sirven. A ver, yo siempre hago un paralelismo, o la imagen que a mí se me viene a la cabeza cuando pienso en el PMO es un restaurante de tenedor libre, ¿no? En donde en realidad uno va y le dicen qué está incluido en el menú por el precio del PMO, pero resulta que un mozo de buena onda le dice, mirá que si gritás, que sería eventualmente la judicialización, si gritás, lo que no estaba en el menú también te lo van a dar. Pero peor, no solo es que por el mismo precio damos cobertura a cosas simplemente porque lo define un juez, sino que en el PMO es obligatorio cubrir cosas que alguien puede no necesitar. Por ejemplo, en el restaurante de tenedor libre habría que darle pan a las personas que son celíacos, o carne a los veganos. Y la idea sería que pudiéramos identificar ya no tecnologías que hay que cubrir, sino problemas de salud que debemos abordar, y en función de esos problemas prioritarios para una sociedad, identificar cuáles son las mejores opciones, ya sean medicamentos, procedimientos, etcétera, que permitan dar la mejor respuesta para mejorar los resultados en salud, que hoy están siendo cada vez más con lupa, a diferencia de lo que por ahí mejoraban algunos resultados tiempo atrás, ¿no? Bien, muy claro. Muchísimas gracias, doctor. No veo otra pregunta específicamente, sino comentarios. Felicitar a los panelistas, por supuesto. Felicitar a los expositores. Hago una pregunta a todo el auditorio, a ver si alguien más desea hacerle alguna pregunta a los expositores. Nada, han quedado sorprendidísimos. Bueno, la verdad que de acuerdo con los dos auditores, yo también soy auditora médica, así que de acuerdo con los dos auditores, esperemos que esto realmente se implemente correctamente, o sea, como decía... Hago una última consulta. Esto evidentemente es la intención de estas comisiones, o de lo que se pretende hacer, es una evaluación técnica, una evaluación de tecnologías y de procedimientos. Es decir, en donde el médico, digamos, son las herramientas que estarían disponibles y avaladas por el ministerio para que los médicos podamos disponer de ellas. ¿Existe una posibilidad desde el otro punto de vista de una revisión a nivel ministerial de lo que es la otra parte de la actividad médica, que es cómo va a ser reconocido el trabajo del médico? A ver, yo te podría decir que, porque soy médico... Disculpe, lo interrumpo, porque hay que sincerarse cuando uno habla de plata, ¿no es cierto? Porque esto, yo me acuerdo siempre del Tolo Gallego que le decía a los jugadores, muchachos, pónganse las pilas porque esto es por guita. Muchas de estas prácticas o tecnologías o indicaciones que se hacen, no lo justifico, pero si se quiere lo entiendo, vienen dados por el acompañamiento que traen esas prescripciones. Entonces, un poco, hay algunas prácticas que se llevan adelante no por una cuestión de convencimiento de su eficacia, sino por una cuestión de que generan un rédito mayor al profesional que las realiza. Entonces, creo que así como hay que exterminar, queda feo, hay que depurar ese tipo de conducta, por otro lado, hay que analizar y ponerse en los pantalones del actor, que es el médico, ¿no? Sí, a ver, coincido que una agencia no va a resolver todos los problemas que tiene el sistema de salud. De hecho, podríamos discutir la formación de los médicos en el pregrado, el tipo de residencia, etc. Digamos, es tan largo que podríamos estar un año entero. Ahora, no va a ser función de la agencia, no está previsto, y digamos, no conozco ninguna agencia que lo defina, de cómo se debieran valorizar los honorarios profesionales, que claramente en el tiempo, cuando uno mira la torta del reparto de lo que es el gasto en salud de un sistema de salud, los honorarios de los médicos cada vez se han reducido notablemente, y esto, lo querramos ver o no, en parte tiene que ver con el propio favorecimiento de muchos médicos para llevar ese gasto hacia tecnologías que a priori tal vez le dieron un beneficio personal
circunstancial, pero que claramente cuando la torta es la misma, la verdad que la porción que te toca tiene que ver con cuánto le tocó a los otros. Si nosotros, vos decías, no lo puedo justificar, pero lo entiendo, el día en que cada uno pueda modificar sus 4 baldosas y no asumamos como normal que un laboratorio le pague un congreso a un médico por recetar determinado medicamento, o por hacer determinada prescripción, o por usar determinado, ¿no? El traumatólogo saliendo del quirófano diciéndole, mire, la obra social me mandó esta prótesis que es una porquería, pero tengo esta otra que si se comunica con mi secretaria y le da $10.000 esta tarde se la ponemos sin problema. Si no sinceramos que también hay una parte de nosotros mismos de volver un poquitito más a lo que es la ética de la profesión y la ética individual, seguramente una parte del gasto que se va en cosas que no ameritan, probablemente en algún momento se pudiera repensar para lo que podría ser la vaquita para los que atendemos los pacientes. Pero en ningún caso te podría decir que esto va a ser una función de la agencia, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Le voy a hacer otra preguntita yo, para variar. Díganme una cosita, ambos auditores. En la salud pública, ¿no es cierto? Si ustedes dicen que por ahí se aprueban ciertos procedimientos, si hoy en día está realmente tan deteriorado la provisión de toda la tecnología a lo que es hospitales, si se aprueban algunas de estas, ¿cómo van a proceder? O sea, ¿se va a equipar a los hospitales? ¿Todo eso cómo se va a hacer? Bien, a ver, obviamente, probablemente no tenga yo la posibilidad de responder a cosas que tienen que ver más con administración de la salud pública, que no ocupo yo un rol en ese sentido. Lo que diría es, primero lo que me parece que sería importante es que no pensemos esto de la decisión de una agencia como algo blanco o negro, digamos. No es que va a ser se cubre o no se cubre. Existe lo que se llaman cobertura con restricciones. Pensemos, imaginemos, digamos, en una droga oncológica, no es si lo cubro o no lo cubro, podrá ser sí cubrirlo en determinada línea de tratamiento, pero que previamente hubiera utilizado tal otra, ¿se entiende? Ahora, claramente, si no sinceramos que hoy en Argentina la posibilidad de acceder a un tratamiento tiene más que ver con quién financia la salud más que con la verdadera necesidad del paciente, lo cierto es que lo que vamos a hacer es seguir generando inequidades, digamos. La verdad es que yo creo que pensamos en tecnologías y se nos viene a la cabeza un tomógrafo, pero tecnología es un medicamento y cuando alguien que tiene OSDE 910, el médico le indica una droga de altísimo costo y la recibe al otro día, pero el que tenía la cobertura del sector público y va al Banco Nacional de Drogas Oncológicas y le dicen que no hay stock de drogas, la verdad es que eso es algo que el sistema tiene que discutir, porque, a ver, básicamente para ampliar la cobertura técnicamente hay solo 2 formas, lo voy a hacer bastante gráfico. Pensemos que ampliar la cobertura es querer meter algo, una remera, una pollera, un suéter en una valija que está repleta de ropa, ¿sí? ¿De qué manera yo logro meter un suéter más a esa valija? O aumento el tamaño de la valija, y esto técnicamente se llama mayor presupuesto, saco ropa de la valija, y eso técnicamente se llama desinversión. El tema es que hay una tercera opción, que no está escrito en los libros, pero que aplicamos mucho en nuestro país, que se llama hipocresía, que es hacerle creer a la gente que le damos cobertura que no le damos. Y entonces, hasta que no discutamos, por ejemplo, que nosotros tenemos por la Constitución, la salud es un derecho, artículo 121 de la Constitución de la Reforma del 94, y llamamos a la gente que no tiene cobertura de obra social ni prepaga, la llamamos población sin cobertura. Piensen desde lo semántico lo que significa decirle a alguien, vos no tenés cobertura, y si lográs algo, tenés que poco menos que agradecernos, hasta que no logremos sincerar un poco la hipocresía que nos une, entre comillas, a los diferentes actores del sistema de salud, lo cierto es que no vamos a lograr más beneficios para los que ya lo tienen. Las leyes, ¿no? Se sancionó la ley de fibrosis quística, la ley de fertilización. Lo único que hacen las leyes que aumentan la cobertura en el PMO es mejorarle la cobertura a los que tienen cobertura de un seguro.
porque aun cuando el PMO, la O es de obligatorio, no debemos olvidar que solo tienen obligación de cubrirlo las prepagas y las empresas, las obras sociales nacionales. Ni las provincias, ni el Estado Nacional tiene obligación de dar cobertura a lo que obliga a los otros a dar cobertura. Entonces, en algún momento tenemos que sincerar qué queremos como sistema de salud, qué podemos dar, y en función de eso empezar a nivelar, en función de la necesidad y no de quién es el que está detrás pagando, para que el acceso tenga más que ver con la necesidad y no con el bolsillo o el lugar geográfico del país en donde le tocó nacer. Perfecto. Bueno, los panelistas quieren hacer alguna última pregunta, así vamos cerrando el tiempo. Bueno, en cuyo caso entonces le pasamos la palabra al doctor Eduardo Altavista, que es nuestro presidente de la Asociación de AFLIPBA. Bueno, simplemente felicitar a los expositores y a los panelistas. Muchas gracias al doctor Lifshitz, que tal vez los demás somos todos conocidos y realmente es una cara nueva en todo esto y nos trae un tema tan interesante y poco tratado, por lo menos en esta especialidad, y que, bueno, ojalá esto nos pueda ayudar también para repensar un montón de situaciones que se están dando en la práctica de la flebología, con tantos procedimientos y que aparecen nuevos tratamientos y tratar de enmarcarlos en la parte científica, ¿no? Y creo que esto es parte de la sociedad de todo el país, de poder lograr ese objetivo. Y gracias a Marcelo también por la idea de este aporte, y gracias por supuesto, a Vanessa y a Marcela por su participación, y a todos que se han quedado hasta ahora sobre un tema que, bueno, a veces puede resultar pesado, pero no poco interesante, ¿no? Realmente, simplemente agradecer nuevamente, así que muy buenas noches para todos, y bueno, tal vez pueda haber una segunda parte de todo esto, ¿no? ¿Qué decís, Vanessa? Sería interesante, podemos plantear por ahí una segunda parte porque el tema da para largo, y realmente felicito en los tiempos a todos porque eso era parte de mi labor, así que les agradezco a todos los minutos contados que tuvieron, los aprovecharon excelentemente, y doctor Lifshitz, sin palabras, nos dejó con un panorama totalmente nuevo, y para nosotros al menos, y conceptos para mirar hacia adelante, a ver cómo avanzamos con esto. Y bueno, les dejo a todos un agradecimiento por participar, y al Laboratorio Craveri por darnos la plataforma para poder realizar el webinar y el apoyo a nivel difusión. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. A todos. Un placer. Gracias. Mucha suerte. Buenas noches a todos. Gracias, José Luis. Hasta luego. Gracias por todo, gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, Luis.